El telescopio no vio un destello, vio un ritmo. Cada 16 horas, una pequeña mancha de luz giraba lentamente en la oscuridad del espacio. Era un giro tan estable, tan pausado, que parecía imposible para un objeto condenado a la destrucción. Los astrónomos no estaban viendo un cometa cualquiera. Estaban viendo un visitante interestelar, un fragmento de otro sistema solar, que giraba con la calma de un reloj cósmico. Su nombre era 3/Atlas. Y su rotación silenciosa escondía una historia que cambiaría lo que creíamos saber sobre los cuerpos que viajan entre las estrellas. El descubrimiento no llegó por casualidad. Fue el resultado de años de vigilancia sistemática, de telescopios que rastrean el cielo cada noche buscando movimientos imperceptibles. En 2024, el proyecto Atlas, una red automatizada de observatorios en Hawái, Chile y Sudáfrica, detectó un punto que no coincidía con ningún registro previo. El software comparó cientos de imágenes, restó galaxias, filtró estrellas, y al final solo quedó una señal. Un objeto que se movía demasiado rápido y en un ángulo imposible para ser un cometa del sistema solar. Cuando la Unión Astronómica Internacional confirmó su trayectoria, el veredicto fue histórico. Era el tercer objeto interestelar jamás observado, después de 1/Oumuamua y 2/Borisov. Un visitante de otro sol. Pero había algo más. Las mediciones de brillo mostraban una variación periódica, constante, de 16 horas. Eso significaba que el cuerpo giraba sobre sí mismo con una precisión casi mecánica. En el vacío interplanetario, donde cada fragmento sufre colisiones, calentamiento y torsión, esa estabilidad era anómala. Los investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad de Maryland y del JPL de la NASA comenzaron a preguntar: ¿cómo puede un objeto interestelar, expuesto a millones de años de viaje, conservar un giro tan regular? ¿Y qué nos dice ese movimiento sobre su estructura, su pasado, y el sistema del que proviene? Cada punto de luz es una historia del tiempo. Pero algunos puntos son mensajes de otros mundos. Y este, con su giro de 16 horas, parecía hablar en un lenguaje que apenas comenzamos a entender. Los telescopios seguirían observando, los modelos intentarían reproducir su estabilidad. Y, unas semanas después, lo que vieron, lo cambió todo. Durante las primeras semanas de observación, los telescopios Pan-STARRS y Atlas comenzaron a recopilar datos detallados sobre la luminosidad y trayectoria de 3/Atlas. La luz reflejada del objeto mostraba una oscilación rítmica, aumentaba y disminuía con una precisión que solo podía explicarse por la rotación. Usando técnicas de fotometría diferencial, los astrónomos midieron esas variaciones y calcularon un periodo de giro de 16,1 horas. Era el primer indicio sólido de que el objeto tenía una forma irregular, pero perfectamente equilibrada. Las observaciones adicionales con el telescopio Subaru en Hawái y el Very Large Telescope, VLT, en Chile confirmaron el patrón. No había señales de una cola cometaria activa ni emisión de gas detectable. Eso significaba que 3/Atlas no estaba sublimando hielo como los cometas comunes. En lugar de un cuerpo helado, parecía tratarse de una roca endurecida por eones de radiación interestelar. Un viajero antiguo, desgastado por la luz de muchas estrellas. El equipo del Jet Propulsion Laboratory calculó su velocidad, más de 30 km por segundo respecto al Sol. A esa velocidad, nada puede ser capturado gravitacionalmente. 3/Atlas estaba solo de paso. Entró en nuestro sistema solar por una trayectoria hiperbólica, cruzó el plano de los planetas y pronto desaparecería para siempre. Las primeras estimaciones de tamaño variaban entre 100 y 400 metros de diámetro. Los datos de brillo sugerían que la superficie era oscura, con un albedo de apenas 0,1, similar al del carbón. Pero lo más extraño era su estabilidad. Ningún cambio abrupto en la curva de luz, ningún indicio de fragmentación o aceleración no gravitatoria. Una serenidad que contrastaba con el comportamiento errático de Oumuamua o la volatilidad de Borisov. Los investigadores comenzaron a comparar los tres objetos interestelares conocidos. Mientras Oumuamua giraba de forma caótica cada 8 horas, y Borisov mostraba una actividad cometaria explosiva. 3/Atlas parecía mantener un equilibrio casi perfecto. Era, según las palabras de los científicos del Observatorio Europeo Austral, un cuerpo que no busca atención, sino precisión.
Los modelos informáticos del Centro de Dinámica Planetaria de Harvard propusieron una explicación. Su rotación lenta y regular podría ser el resultado de una fragmentación antigua, una separación suave ocurrida millones de años atrás, cuando el objeto aún orbitaba otra estrella. Cada fragmento habría conservado el giro original, como los engranajes de un reloj cósmico. Pero las hipótesis solo acababan de comenzar. Porque detrás de esa calma aparente, los telescopios pronto encontrarían pistas de una historia más compleja, una historia escrita en su luz. Desde su descubrimiento, 3I/Atlas generó una ola de especulaciones. Algunos medios hablaron de un objeto artificial, otros de una nave interestelar en modo inactivo. Pero la ciencia respondió con hechos medibles. En astronomía, cada hipótesis se sostiene o se derrumba ante la luz. Mito 1. 3I/Atlas podría ser una sonda alienígena. Datos: no se detectaron emisiones de radio, ni señales moduladas, ni firmas térmicas anómalas. Las observaciones del radiotelescopio de Green Bank y del Allen Telescope Array mostraron silencio absoluto. Los reflejos que algunos interpretaron como opulsos eran simples variaciones fotométricas debidas a su rotación. Fuente: SETI Institute/NASA Exoplanet Archive. Mito 2. Su rotación tan lenta demuestra que está frenando intencionadamente. Datos: la rotación de 16 horas está dentro del rango natural para objetos de su tamaño. Los cuerpos de menos de 500 metros pueden girar entre 2 y 20 horas sin desintegrarse. El equilibrio de Atlas no era producto de tecnología, sino de física. Fuente: Universidad de Maryland/Journal of Planetary Science. Mito 3. Proviene del mismo sistema que Oumuamua. Datos: los análisis de su velocidad heliocéntrica y vector de entrada muestran direcciones completamente distintas. 3I/Atlas llegó desde una región separada del espacio interestelar, posiblemente del borde de una nube molecular lejana. Fuente: JPL Smallbody Database/esa Gaia DR3. Mito 4. No se mueve por la gravedad, sino por propulsión desconocida. Datos: su trayectoria hiperbólica encaja exactamente con el modelo gravitacional solar. No hay desviaciones que indiquen aceleraciones no gravitatorias. Fuente: NASA Gerais Sepemeris. Y sin embargo, la ciencia también admite lo que aún no puede explicar del todo. La pregunta que permanece abierta es por qué su rotación no se alteró tras pasar cerca del Sol. La mayoría de los objetos similares sufren un cambio debido al efecto York, una ligera presión de la luz solar que modifica su giro. En el caso de Atlas, ese efecto parece haberse compensado por completo. Un equilibrio tan exacto que llevó a algunos investigadores a hablar de una simetría natural extrema. Una forma y densidad distribuidas con tal precisión que la radiación no puede torcerlo. No había misterio tecnológico, sino armonía física. Mientras el público buscaba señales de vida, los científicos encontraban señales de coherencia. Cada medición reforzaba una verdad sencilla: el universo no necesita intenciones para producir perfección. Solo tiempo, distancia y gravedad. Mientras el público debatía teorías, los equipos científicos de NASA y ESA trabajaban con la paciencia que exige la realidad. El objetivo era claro: comprobar, con instrumentos y datos, cada detalle de 3I/Atlas. Nada de suposiciones, solo luz medida, ángulos, fotones y tiempo. El Jet Propulsion Laboratory J Planta coordinó la observación combinada de varios telescopios. El método principal fue la fotometría de alta precisión, capaz de detectar fluctuaciones de brillo menores al 1%. Durante noches consecutivas, el telescopio Hubble apuntó al objeto, obteniendo curvas de luz limpias, sin interferencias atmosféricas. Cada pequeño cambio en intensidad revelaba cómo giraba la superficie, como si se tratara de un reloj de sombras. La ESA, por su parte, utilizó datos del satélite Gaia, que mide posiciones estelares con una precisión de microsegundos de arco. Comparando el movimiento de Atlas respecto al fondo de estrellas, se determinó su trayectoria hiperbólica exacta. Un viaje de entrada desde la constelación de Lira, a más de 30 km por segundo. Esa dirección coincidía con regiones donde se conocen nubes moleculares interestelares, posibles cunas de formación planetaria. Era una firma de origen lejano, no de fabricación. Otro grupo, desde el Observatorio Subaru en Hawái, aplicó espectroscopía de dispersión media.
El objetivo, identificar si la superficie contenía compuestos orgánicos o metales exóticos. El espectro fue sorprendentemente neutro, reflejaba luz solar sin picos anómalos. Nada que indicara materiales procesados, solo silicatos, carbono amorfo y trazas de hielo antiguo. Era materia primitiva, anterior incluso al nacimiento de nuestro Sol. El Very Large Telescope, VLT, de Chile añadió un elemento esencial, la polarimetría. Midiendo cómo la luz se polariza al reflejarse, se puede deducir la textura del material superficial. Los resultados mostraron una rugosidad extrema, similar a la de asteroides oscuros del cinturón exterior. No era liso ni metálico, sino irregular, poroso, probablemente fracturado por milenios de impactos de micrometeoritos. Todos esos métodos, fotometría, espectroscopía, polarimetría y astrometría, convergían en una conclusión unánime. 3I/diagonal Atlas es natural, estable y antiguo. Un objeto formado lejos de cualquier estrella, que viajó durante millones de años sin romperse. Y que ahora, por pura estadística cósmica, cruzaba nuestro vecindario solar. Mientras otros buscaban misterio, los científicos midieron la luz. Y en esa luz estaba escrita una verdad simple: el orden puede existir incluso en lo que parece azar. Los meses siguientes transformaron la curiosidad en evidencia. Cuando los equipos del JPL, ESA y la Universidad de Maryland combinaron los datos fotométricos, la rotación de 3I/diagonal Atlas reveló más que un número, mostraba equilibrio estructural, coherencia interna. Un cuerpo que había soportado millones de años de radiación y fuerzas gravitacionales sin fragmentarse. Esa estabilidad lo convertía en un registro fósil del espacio interestelar. El análisis térmico del telescopio Spitzer, aunque limitado por la distancia, detectó una emisión infrarroja muy baja. Esto confirmó una alta inercia térmica, el objeto no se calentaba fácilmente, lo que sugiere una composición compacta, probablemente rocosa, con poca cantidad de volátiles. A diferencia de los cometas, 3I/diagonal Atlas no mostraba actividad visible ni liberación de gases. Era más parecido a un asteroide interestelar que a un cometa clásico. El estudio de su reflectividad aportó otro dato esencial. El albedo de 0,1 indica una superficie extremadamente oscura, recubierta por material orgánico carbonoso. Esa pátina es el resultado de millones de años de exposición a rayos cósmicos que alteran la materia original, transformándola en una especie de piel cósmica endurecida. En otras palabras, el tiempo lo había sellado. El siguiente paso fue modelar su movimiento de rotación. El Centro de Dinámica Planetaria de Harvard simuló la evolución del eje de giro bajo la influencia de la luz solar y el efecto York. El resultado fue inesperado: el objeto había alcanzado un punto de estabilidad rotacional natural. Su forma, probablemente alargada y ligeramente asimétrica, equilibraba la presión de la radiación, impidiendo que el eje cambiara. Era un cuerpo que se autorregulaba, un fragmento en equilibrio con su propia historia. También se determinó su densidad estimada, alrededor de 2,1 G/diagonal cm superíndice 3, similar a la de los meteoritos pétreos. Esto reforzó la hipótesis de que 3I/diagonal Atlas podría provenir de la zona interna de otro sistema planetario, expulsado durante una migración gravitacional. Un trozo de mundo perdido, arrancado de su estrella hace millones de años. Cada dato encajaba con precisión: composición, rotación, estabilidad, silencio. Y, sin embargo, algo seguía sin cuadrar: si todo era tan estable, ¿por qué el objeto mostraba pequeñas variaciones irregulares en su brillo cada pocas rotaciones? Eran diferencias mínimas, pero reales. Una posible pista de que no se trataba de un solo cuerpo macizo, sino de algo más complejo. Los científicos comenzaron a sospechar: tal vez 3I/diagonal Atlas era un sistema binario de contacto. Dos fragmentos unidos suavemente, girando juntos como una danza eterna. Y si eso era cierto, su origen podría ser aún más antiguo de lo que pensábamos. Cuando 3I/diagonal Atlas fue noticia, muchos canales de Internet buscaron titulares antes que datos. Una nave que gira deliberadamente, el mensajero de otra civilización, la piedra que desafía la física. Pero la ciencia no busca emoción, busca coherencia. Y en cada supuesto misterio había una explicación medible, verificable, y sobre todo, humana. Uno de los errores más repetidos fue interpretar su rotación estable como algo imposible. Sin embargo,
Los modelos dinámicos muestran que un objeto con baja excentricidad de masa y forma alargada puede girar miles de años sin variar su periodo. El efecto York, que normalmente acelera o frena los cuerpos pequeños, puede neutralizarse si la superficie refleja la luz de forma simétrica. En palabras del físico planetario Michael Kelly, NASA, no es que el objeto desafíe la física, es que la física ha encontrado un equilibrio raro, pero posible. Otros medios afirmaban que no podía ser natural porque no mostraba cola. Confundieron ausencia de sublimación con artificialidad. En realidad, la falta de actividad gaseosa fue precisamente lo que lo clasificó como objeto interestelar rocoso, no cometario. Al provenir de otra estrella, los hielos más volátiles ya se habían perdido hace millones de años. No era una anomalía, era evolución. También se viralizó la idea de que su trayectoria no obedece a la gravedad solar. Pero cualquier astrónomo puede comprobar en la base JPL Gerais que su órbita hiperbólica sigue las leyes de Kepler con una precisión milimétrica. No hay aceleraciones residuales, ni desviaciones inexplicables, ni firmas energéticas. Solo una curva predecible y elegante, dictada por la masa del Sol. Incluso el argumento visual, brilla demasiado para ser un fragmento natural, cae ante los números. El brillo no dependía de su energía, sino de su orientación geométrica. Cada vez que uno de sus lados reflejaba directamente la luz solar, la magnitud aparente aumentaba. Era un efecto de fase, no un pulso inteligente. En resumen, los blogueros buscaban intención donde solo había estadística. El cosmos no comunica en titulares, comunica en patrones. Y esos patrones, medidos por telescopios, son más fascinantes que cualquier teoría sin base. 3/Atlas no fue un milagro ni una advertencia. Fue una lección sobre cómo el rigor vence a la interpretación fácil. Donde otros vieron un mensaje, los astrónomos vieron una constante física universal. La quietud también puede ser resultado del movimiento. Cada descubrimiento deja una huella, pero algunos redefinen el modo en que miramos el cosmos. 3/Atlas es uno de ellos. Porque más allá de su origen o de su composición, representa un nuevo tipo de evidencia. Los objetos interestelares no son rarezas, sino mensajeros rutinarios de otros sistemas solares. Y entenderlos puede abrir una nueva rama de la astronomía, la arqueología interestelar. Para la NASA y la ESA, el caso de 3/Atlas fue un punto de inflexión. Por primera vez, se observó en tiempo real cómo un cuerpo ajeno al sistema solar atravesaba nuestra región interior sin mostrar actividad cometaria ni comportamientos anómalos. Esto confirmó que el espacio entre las estrellas está lleno de fragmentos errantes, testigos de la formación y destrucción de mundos. Si cada estrella expulsa millones de cuerpos durante su juventud, entonces la Vía Láctea podría estar atravesada por trillones de pequeños viajeros como Atlas, invisibles pero reales. El siguiente paso ya tiene nombre, Misión Comet Interceptor, liderada por la ESA y programada para mediados de la década de 2030. Su objetivo será esperar en el punto L2 de Lagrange, cuando un nuevo visitante interestelar sea detectado, interceptarlo antes de que se aleje. Por primera vez, podremos estudiar uno de estos cuerpos de cerca, tomar imágenes, analizar su composición y medir su magnetismo. Atlas fue solo el anuncio de que esa posibilidad es real. Además, el telescopio Vera Rubin, que entrará en operación plena en 2026, ampliará la capacidad de detección hasta 100 veces respecto a los sistemas actuales. Con su campo de visión gigante, podrá descubrir docenas de objetos interestelares cada año, lo que permitirá construir un mapa estadístico de sus trayectorias, velocidades y tipos. Los astrónomos también trabajan en modelos computacionales que simulan cómo estos fragmentos son expulsados de sus sistemas originales. Las primeras simulaciones indican que muchos de ellos provienen de zonas habitables, de regiones donde pudieron existir planetas similares a la Tierra. Cada objeto que pasa es, en cierto modo, una cápsula de tiempo, una muestra natural enviada desde otra estrella. En los próximos años, 3/Atlas continuará su viaje, alejándose lentamente del Sol a más de 100.000 km/h. Nunca volveremos a verlo. Pero su paso ya cambió nuestra perspectiva. No estamos solos en el polvo cósmico. Estamos dentro de un río silencioso de mundos perdidos que cruzan nuestro cielo sin dejar rastro.
El 3/diagonal Atlas ya no está aquí. En este momento viaja hacia el vacío, más allá de la órbita de Neptuno, dejando atrás la débil atracción del Sol y entrando de nuevo en la oscuridad interestelar. Nada lo detendrá. No lleva nombre ni destino, solo el impulso silencioso que una vez lo expulsó de su estrella madre. Y sin embargo, su breve paso por nuestro cielo nos dejó algo más duradero que su luz: comprensión. Durante unos meses, fue solo un punto en el firmamento. Unos pocos píxeles sobre un fondo negro. Pero en esos píxeles estaban la historia de su formación, su estructura, su viaje, su equilibrio improbable. Era una piedra que había visto nacer y morir sistemas solares. Un viajero que cruzó distancias que el lenguaje humano apenas puede describir. Y aún así, al girar cada 16 horas, nos recordó algo profundamente terrestre. La regularidad también es una forma de belleza. Cuando los científicos del JPL analizaron sus últimos datos, se dieron cuenta de que lo más extraordinario del objeto era precisamente su normalidad cósmica. No había señales, ni advertencias, ni mensajes ocultos. Solo materia obedeciendo a leyes universales. En su silencio, 3/diagonal Atlas representaba la humildad de la naturaleza. Un fragmento anónimo que viajó millones de años para mostrarnos que incluso el caos tiene simetría. Cada descubrimiento en astronomía es, en el fondo, un espejo. Nos observamos a nosotros mismos en cada órbita, en cada giro, en cada sombra que medimos. Y a veces, como ahora, comprendemos que la grandeza no siempre se mide en magnitud o en brillo, sino en persistencia, en el simple hecho de seguir girando cuando todo a tu alrededor se desintegra. 3/diagonal Atlas se aleja. Pero su mensaje aún viaja entre las estrellas. Nos recuerda que el universo no grita, susurra. Y que quien aprende a escuchar esos susurros, descubre que cada punto de luz, cada cometa, cada fragmento, cada destello, es una historia del tiempo que aún no ha terminado de contarse. Quizás dentro de miles de años, en otro sistema solar, alguien detecte un punto débil cruzando su cielo. Y entonces ellos también se pregunten lo mismo que nosotros hoy. ¿De dónde vino? ¿Qué historia trae consigo? Y tal vez, sin saberlo, miren al mismo viajero que una vez pasó junto a nuestro Sol, girando lentamente, en silencio, como un eco persistente de la eternidad.